una gran confusión entre las tendencias branhamistas. El ministerio del profeta William Branham es un ministerio anunciado en la Escritura, un ministerio prometido desde el Antiguo Testamento y hablado por Jesús en los Evangelios. ¿Dónde aparece el ministerio que en el cumplimiento encarna William Branham? ¿Qué ministerio profético da testimonio de lo que se cumplió en William Branham? Comenzaremos hablando de lo que dijo el Señor Jesucristo al respecto. En Marcos 13:35, el Evangelio registra las palabras del Señor Jesucristo haciendo una afirmación. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, y menciona 4 tiempos proféticos: la tarde, la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. Estos son 4 tiempos proféticos que tendrán cumplimiento en este tiempo del fin. El primer tiempo profético encontrado ahí es la tarde. El profeta Zacarías en su profecía dijo en Zacarías 14:7: y será un día, el cual es conocido del Señor, que ni será día ni noche, mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. El profeta Zacarías habla de un tiempo profético en el cual habrá luz. Es muy importante que entendamos que la revelación nos enseña y las palabras de Jesucristo nos señalan que cuando Dios alumbra a una generación, siempre lo hace a través de un profeta vivo. Por tanto, vea usted que esa luz de la tarde tendrá que cumplirse en el ministerio de un hombre que nazca sobre la tierra. El profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 4, habla de un tiempo donde el conocimiento aumentaría. Dicho tiempo cumplido en el tiempo de la tarde por William Branham. En el capítulo 4 del profeta Malaquías nos habla del ministerio del espíritu de Elías en estos días finales. Espíritu de Elías, el cual vimos encarnado en el profeta del atardecer, y en el cual el Espíritu Santo comienza a dar cumplimiento a los 4 tiempos proféticos, de los cuales habló nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Marcos 13:35 esta gran verdad. De tal manera que Malaquías 4 se cumplirá en esas 4 etapas proféticas. De tal manera que el espíritu de Elías comienza en la tarde y prosigue hasta el amanecer. El ministerio de William Branham comenzó aproximadamente en 1933 y finalizó en diciembre de 1965. El mensaje que el espíritu de Elías cumplió en el atardecer fue la restauración, de tal manera que el mensaje que traería en quien se encarnará este ministerio girará en torno a la restauración, tiempo profético que vimos cumplido en William Branham. Pero ¿qué pasó con su mensaje después de su partida? ¿Qué pasó con sus así llamados seguidores? ¿Qué pasó con su grupo? Te sorprenderás al ver en lo que se han convertido y cómo el mismo William Branham lo profetizó de lo que pasaría con ellos y cómo se negarían a progresar, ya que son bebés pentecostales.
Lo primero que debemos saber es esta realidad de la cual nos habla nuestro hermano y profeta Kaku Philip. Cada generación viene con un mensaje y con un mensajero, de tal manera que el ministerio de William Branham, que se manifestó en Norteamérica, y su mensaje de restauración era para su generación y el pueblo que Dios le dio. Esto significa que el mensaje de un profeta está en vigencia mientras él vive. ¿Por qué? Porque la palabra hablada es la simiente original y ella solo se aplica a la voz del profeta mientras él vive. Cuando se va de la tierra, su mensaje se convierte en un memorial como el ministerio profético de los profetas de la Biblia. En el mensaje titulado Señores, ¿es esta la señal del fin?, el profeta William Branham habla de un sueño que tuvo el hermano Junior Jackson. Veamos qué nos dice el profeta Kaku al respecto en Kaku 41, 24 y 25. Y en el tiempo del profeta William Branham, un pastor eminente cuyo nombre es Junior Jackson, tuvo un sueño de primera importancia. Voy a leer esto en Señores, ¿esta la señal del fin? Y por donde el agua había bajado, la misma agua había cortado figuras o palabras en la piedra. Y usted estaba allí interpretando eso que estaba escrito en las piedras. Estábamos parados juntos allí, escuchándole a usted, mientras interpretaba esa escritura misteriosa en esas piedras, en aquel cerro. Luego usted agarró algo como del aire, algo así como una palanca de hierro. ¿Cómo lo hizo usted? No lo sé. Pero usted golpeó la cima de ese cerro, le pasó esa palanca y así levantó toda la corona del cerro. Y eso estaba en la forma de una pirámide. Y usted allí levantó la corona del cerro. Debajo de aquello había piedra blanca, granito, y usted dijo, fíjense en esto. Amén. Y siempre en el sueño, William Branham dijo a todos los predicadores que se acercaran, y cuando subieron todos, William Branham les dijo que guardaran las miradas sobre esa piedra blanca sin carácter, inscripción o escritura arriba. Y Junior Jackson dice que mientras que los predicadores miraban, William Branham se deslizó de lado y se marchó hacia el oeste. Y entonces los predicadores comenzaron a ir cada uno en su dirección. Dice que algunos se fueron en esta dirección, otros en aquella dirección y otros en otra dirección. Y fue lo que pasó realmente en el cristianismo. Según este sueño profético, mostraba la condición de los ministros que estaban con el hermano Branham y su actuar al momento que William Branham se fuera de esta tierra. Cada uno no esperó la interpretación de la piedra blanca, sino que cada uno se fue, contrario a la orden dada por William Branham, y las consecuencias serían terribles. Diferentes tendencias y líneas de doctrina saldrían de entre ellos, mostrando con sus hechos el cumplimiento que esa posteridad se convertiría en la cuarta bestia sin nombre mencionada por el profeta Daniel. Vea usted lo que dice el profeta Kaku Philip respecto a una experiencia que el profeta William Branham tuvo en una visión. En Kaku 112, quédense en la línea, versículo 28, y siempre hablando de los branhamistas. Una imagen me impresionó desde mi infancia, un águila que ataca a una serpiente muy gruesa, y dije, si esta águila descendió es porque tiene todo lo necesario para vencer a esta serpiente.
William Branham había herido esa serpiente amarilla y negra que era chica aún, y ella se deslizó en este pequeño charco de agua. Es en su predicación La serpiente herida, referencia 39 al 40, pero ustedes branhamistas, ¿pueden decirme dónde está esa serpiente hoy? Está en medio de ustedes y no lo saben. Y en 40 años la pequeña serpiente se ha vuelto tan inmensa, y el pequeño charco de agua de Jeffersonville se ha vuelto un inmenso río con innumerables ramas que solo son injertos de injertos. En 40 años, el branhamismo ha producido mucho más divisiones y organizaciones que cualquier otra iglesia sobre toda la faz de la tierra. Miles de organizaciones diferentes las unas de las otras, y se llaman hermanos y hermanas en Cristo. A pesar de eso, en menos de 40 años, Él ha producido mucho más ismo que cualquier otra iglesia sobre toda la faz de la tierra. Y ellos dicen, hermano Branham dice que su mensaje nunca será organizado. ¿Ven? Es un enemigo quien lo ha hecho. Ella mordió el talón de William Branham, pero el hijo prometido ha salido como Isaac para aplastar su cabeza. El branhamismo, eso es historia antigua, pero unos ignorantes siguen dirigiéndose a Walfrank, a los que adoran y bautizan en el nombre de William Branham. Hay centenas de tendencias diferentes las unas de las otras. ¿Y ustedes hacia cuál de ellas irán? Hoy en día hay muchas tendencias y doctrinas dadas al mensaje de William Branham. Mencionaremos algunas. El franquismo. El creador de esta corriente es Edward Frank. Esta tendencia enseña, entre otras cosas, que el hermano Branham se equivocó en algunos puntos, y Edward Frank se atreve con su teología a corregirle. También enseña que el ministerio del séptimo ángel no corresponde a William Branham. También encontramos a Barutika Songo en Congo, Kinshasa, el cual dice que William Branham no es el profeta de esta generación y enseña que debe haber un profeta. También debemos mencionar que en Congo, Kinshasa existen muchas líneas y diferentes tendencias branhamistas que no predican lo mismo y se contradicen las unas con las otras. La doctrina del regreso. Esta enseñanza sostiene que el profeta William Branham regresará para cumplir la visión de la carpa y para traer la resurrección revelando los 7 truenos. La doctrina del Evangelio del Reino. Esta enseñanza, y su autor es William Soto Santiago, dicen que ya no estamos en la dispensación de la gracia. Enseñan que ya no estamos en la edad de la Odisea. Enseñan que hoy se está en la mañana del tiempo profético. Eso por poner un ejemplo. La doctrina de Cristo Branham, creador M.M. Thomas. Esta doctrina enseña que William Branham resucitó el 13 de abril de 1966. Esta línea enseña que hay 2 Mesías, el Señor Jesucristo y William Branham. En Indiana se destaca la línea de Joseph Branham con la escucha de cintas. No acabaríamos de contar la gran cantidad de doctrinas que hoy por hoy existen producto de la división constante del movimiento branhamista. Vea lo que dice el profeta Kaku Philip de esta realidad. En Kaku 18 preguntas y respuestas, verso 27, que bauticen o oren en el nombre de William Branham, que sean tronistas, parrayistas, franquistas, legalistas, gracistas, o que estos son detalles, todos ustedes son branhamistas. Hay decenas de especies de bautistas, y los que bautizan en el nombre de Branham solo son una especie de branhamistas. Aún entre los tronistas hay unas ramas, los que predican los truenos mecánicos y los que predican los truenos dinámicos.
Mientras estamos a la medianoche, si su fe descansa en lo que dijo William Branham o en las astucias de Edward Frank o demás, todos ustedes son branhamistas, que lo quieran o no, son branhamistas. En cuanto alguien está en una iglesia católica, es un pecado para mí llamarle cristiano. Y en cuanto alguien sigue el mensaje de William Branham mientras estamos a la medianoche y que hay otro profeta sobre la tierra, es un pecado para mí llamarle cristiano. El cristiano es aquel que sigue a Cristo en su marcha a través de las 7 edades de la iglesia. Cuando Martín Lutero estaba sobre la tierra, aquellos que no creían en él no eran cristianos. Cuando Juan Wesley estaba sobre la tierra, los luteranos no eran cristianos. Y cuando William Branham estaba sobre la tierra, los metodistas y los luteranos y todos los demás no eran cristianos. Y hoy no puedo llamar cristiano a alguien que sigue el mensaje de William Branham. El Señor Jesucristo anda en medio de las 7 lámparas de oro y jamás puede pararse donde murió un profeta. Él anda, y mientras el rapto no tuvo lugar todavía, andará y hablará de generación en generación, levantando profetas sobre la tierra hasta el fin del mundo. Y esta es la fe de los santos. El profeta William Branham, en el 7º sello y en otros mensajes, habló de un ministerio que vendría después de este ministerio del atardecer. En el 4º sello, él habló de la venida del Señor en un caballo blanco. Veamos lo que dijo. 4º sello, página 256. Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Hoy sabemos por la revelación que a la medianoche, que el jinete de ese caballo blanco es el personaje glorioso prometido que vendría a medianoche. Vean cómo Apocalipsis capítulo 19 habla de las bodas, y el personaje glorioso viene con diademas en su cabeza. Las diademas son las coronas de las reinas. Eso da testimonio que el capítulo 19 son las bodas, y las bodas son a la medianoche. En el 6º sello, el profeta William Branham describe una experiencia que tuvo. En la página 376 dice: algo sucedió hoy. Yo vi algo aparecer y casi no podía respirar. Él estaba allí parado con esa luz. Yo sé que esto es la verdad. Pensé, Dios, yo no puedo decir eso. No puedo. Salí de la casa y caminé un rato. Pensé, ¿qué puedo hacer? Tendré que salir a pescar o hacer algo para distraerme. Señor, no se los puedo decir. ¿Qué es lo que vio? ¿Por qué no lo pudo decir? ¿Qué es lo que a William Branham le fue prohibido hablar? Indudablemente, el 7º sello. Veamos en la predicación del 7º sello lo que dijo, página 471. Yo miré, y hacia un lado parecía que había una cajita, un lugar pequeño, y esa luz que ustedes ven sobre la fotografía estaba hablando con alguien más arriba de donde yo estaba. El profeta William Branham vio al personaje glorioso y a la luz que le estaba hablando. El profeta Kaku Philip en Kaku 150 habla de eso y nos trae más luz. En Kaku 150, entre el ángel y el cordero, ¿a quién quieres escuchar? Y este ángel que vi era el ángel del juicio y de la purificación. William Branham había visto este poderoso ángel y el ministerio de este ángel en África, y en la predicación ¿Creen ahora?, predicada el 7 de marzo de 1954, William Branham anuncia una profecía para África diciendo: y esto es lo que sucederá.
El ángel del Señor que vino a mí me dijo que volviera a África, y me colocó allí en África y me mostró una serie de encuentros mayores que los que habían tenido lugar la primera vez. Y este es el mismo querubín convertido en luz que habló con Cacu Philip sobre William Branham en el séptimo sello. Ezequiel vio este mismo querubín con el carbón encendido. Daniel vio este mismo querubín y a veces aparece aquí con una boina roja, a veces allí con una túnica roja, porque es el ángel del juicio. Y los profetas mensajeros son querubines, porque su ministerio manifiesta apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, y sus voces son voces de arcángeles para la resurrección de su pueblo. Entonces, mientras estaba allí, otro ángel bajó del cielo, llevaba una túnica roja, estaba por encima de mí, me giró hacia el este y vi a todos los africanos. No pude identificarlos, había muchos de ellos. Entonces este ángel sobre mí se convirtió en una luz muy grande y brillante y comenzó a mostrarme la multitud. Y por lo que pude ver, solo había gente, y estaban en las colinas y en los valles, y se parecían a los indios. Y entonces este ángel que está por encima de mí, le habló al ángel que está conmigo, diciendo: hay 300,000. Amén. Sin embargo, desde la única vez en 1951, William Branham nunca más predicó en África. Y hay que estar en la época del profeta Cacu Philip para entender esta visión con los indios en la suerte de este ángel africano. Es el poderoso ángel descendido del cielo y que está encima de William Branham, quien dijo: hay 300,000. ¿Ven? 300,000 salvos entre 12,000 millones de hombres que habrán vivido en la tierra durante 30 años que duraría mi ministerio. ¿Es eso posible? Dios lo sabe. Elías pensaba que estaba solo, pero Dios le dijo que había 7,000. África está en el centro de la profecía. Y antes de que el agua vaya hacia el este, primero tiene que pasar por el mediodía, que es África, y de ahí irá al este. Esto lo profetizó el profeta Ezequiel en el capítulo 47, versículo 1. También en el capítulo extraído del mensaje, capítulo 34, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Verso 32. Y esto pasa en el secreto, lejos de los cangrejos y las serpientes de mar. William Branham dijo: preparémonos para este clamor de medianoche. Vendrá en una hora que no piensan. Habrá un clamor, pero no en el mundo de los incrédulos. Será un secreto. Predicación: el tiempo de unión y señal. Referencia 134, predicada el 18 de agosto de 1963. Observen que en el sueño de Junior Jackson todos los branhamistas se fueron, así como murieron los israelitas que salieron con Moisés. Pero vemos que al fin de la visión una muchedumbre vino de todas las iglesias con una fe sobrenatural. No hemos visto ni oído, pero creemos enteramente. Todos los branhamistas se murieron en el desierto. Dios les envió serpientes seductores. Ni siquiera entienden el bautismo, cosas que entienden aún metodistas sentados aquí. De acuerdo con la profecía, en la mañana del tiempo profético, el sol es amarillo, mostrando así el color de las personas de Oriente al comenzar por la mañana. Al mediodía la luz es blanca, y es ahí donde Dios se manifiesta con los blancos en Europa. Al atardecer, la luz del sol se torna roja, América, como los nativos de América son de piel roja. Y al fin, la medianoche, la oscuridad, África, donde los nativos serán negros, mostrando que la etapa profética de medianoche
será en África, en un africano. Hay algo muy importante que se debe comprender, y es el hecho de que los ángeles que aparecen en Apocalipsis, los cuales se le dice a Juan escribe al ángel de la iglesia, son ángeles celestiales enviados por Dios para en cada edad este ángel levantar a cuantos profetas mensajeros vean necesario levantar en la edad que le corresponde. Por ejemplo, en la edad de la Reforma, Dios levantó a diferentes mensajeros como Martín Lutero, John Huss, Juan Calvino, Juan Wesley, por mencionar algunos. Es por eso que hoy, es el séptimo ángel celestial el que está en la escena levantando a los profetas que estarán en esta edad con el espíritu de Elías. En Isaías 51:8 se nos menciona que Dios trabaja por generaciones y una generación es de 40 años. Dice el profeta Kaku Philip que más precisamente Dios trabaja por generaciones que por edades. Habiendo varias generaciones en una edad, Dios levanta a varios mensajeros en una sola edad. Y el mensajero de dicha generación no responderá por otra generación, como lo dijo William Branham en el mensaje Sanidad Divina del 19 de enero de 1954, predicado en Jeffersonville, Indiana. Pero ayúdenme a vivir, yo no me pararé en otra generación. Yo no tendré nada de qué juzgarlos a ellos. Yo no me tendré que parar en el juicio con ellos, pero yo me tendré que parar en el juicio con hombres y mujeres con los que yo he vivido. Eso es lo que cuenta allá en la resurrección. Cuando mis días se terminen y yo haya hecho lo mejor que pude, si yo soy un siervo de Dios, Dios levantará a otro hombre en ese día cuando me haya ido. Así que no hay necesidad que yo establezca algo alrededor de mi teología. Mi parte es vivir en la luz que yo tengo y esperar en Dios, pues para la siguiente generación Él tendrá un hombre allí cuando llegue esa generación. Amén, oh hermanos. Veamos en el Antiguo Testamento ejemplos claros de varios profetas en una misma edad. Tenemos a Moisés y a Josué. Tenemos a Juan Bautista y a Jesús. Estos son ejemplos vivos de cómo Dios ha trabajado a través de las generaciones, y Dios no cambia porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy por hoy, el cuerpo de los branhamistas se sigue descomponiendo, se sigue dividiendo en ramas e ideas doctrinales que los aparta de Dios. El único camino es el profeta vivo de tu generación. El profeta Kaku Philip, el 24 de abril de 1993, tuvo su llamamiento y su comisión. Se le fue dado el idioma desconocido, idioma que los profetas no pudieron comprender, ni William Branham lo pudo entender cuando lo escuchó. Es este idioma desconocido lo que hoy ha dado cumplimiento a un sinnúmero de profecías que apuntan al mensaje del profeta Kaku Philip. Y es ahí donde hoy encontramos la vida eterna. 150 predicaciones hasta hoy han sido traídas por el personaje glorioso para dar cumplimiento al mensaje del clamor de medianoche. Señor Jesucristo, háblanos. Ángel y Cordero, estamos atentos. ¿Qué tienes que decirnos a través de tu siervo y profeta Kaku Philip? Aplicación oficial del profeta Kaku Philip para Android y iPhone. Fotos y videos, canciones y sermones. Todo el mensaje del profeta Kaku Philip en una sola aplicación gratuita. ¿Amas a Dios? ¿Estás buscando la salvación? Cualquiera que sea su aflicción religiosa, la aplicación Profeta Kaku Philip Oficial es para usted.